La Asociación para una Sociedad Más Justa busca promover una alianza con la sociedad civil, la justicia y la paz, generando cambios estructurales en los sectores de seguridad, salud y educación, para lograr una sociedad más justa en favor de los más vulnerables. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos la mañana de este martes. Sean bienvenidos a este importante evento convocado por la Asociación para una Sociedad Más Justa, el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional. Esta mañana realizamos la presentación, el lanzamiento público de la plataforma Aulas Abiertas, mediante el cual la ASJ desarrolla un monitoreo de los días clases que se han cumplido en el sistema público de nuestro país, el sistema educativo público de nuestro país. Para dar inicio a este evento, llamamos a continuación a Ana Jensi Alvarado. Ella es la coordinadora de la Dirección de Educación de ASJ, quien nos ayuda con una invocación a Dios. Buenos días a todos y todas. Voy a rogarles que se pongan en pie en actitud de reverencia para orar en esta mañana. Señor Jesús, gracias. Gracias por esta fresca mañana que nos concedes, por el privilegio que nos das de ser un instrumento en tus manos. Queremos rogar, Señor, que estos datos que conoceremos en este espacio puedan desafiarnos a que cada uno, desde el lugar en el que estamos, podemos contribuir a que cada niño, cada joven en Honduras pueda tener acceso a ese derecho de educación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos puedan tomar asiento. Es importante mencionarles que el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, la Asociación para una Sociedad Más Justa, con el apoyo de otras organizaciones de sociedad civil, ha venido monitoreando en los últimos años, particularmente desde el año 2009, el cumplimiento de los 200 días clases con el fin de contribuir a la toma de decisiones y con esto también poder respaldar el reclamo justo del derecho fundamental a una educación de calidad para los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Para poner en contexto sobre el trabajo que ha venido realizando la ASJ y la metodología que se ha utilizado para presentar esta mañana la plataforma Aulas Abiertas, llamamos a continuación al director de Educación de ASJ, Denis Cáceres. Gracias a todos. Buenos días. Estamos muy contentos primero porque ayer se abrió Islas de la Bahía y gracias a Dios, después de mes y medio de paro, ASJ hizo un comunicado sobre eso y también sabemos que las autoridades de la Secretaría de Educación también están impulsando el estudio ERCE, que se llama Estudio Regional de Calidad Educativa, en su 5ª edición en español, matemáticas y ciencias. Vamos a ver una presentación de los 200 días de clase, así es que es una buena semana porque estamos iniciando gracias a Dios, Islas de la Bahía, con aulas abiertas y también una iniciativa del gobierno de participar en el estudio de UNESCO denominado ERCE, que en su 5ª edición. Bueno, ¿se van a lograr los 200 días de clases? Eso es una buena pregunta que la vamos a responder hoy. Tenemos a la doctora Rutilia Calderón, experta en educación, ex ministra, ex rectora, vicerrectora académica, una persona a nivel académico muy respetado. Bueno, ASJ ha estado monitoreando, si me dejan, ASJ ha estado monitoreando 200 días de clases de 2009, no es un invento de ASJ, 200 días de clases está en la ley fundamental. Es un estándar internacional. En Honduras lo hemos, digamos, transformado en 200 días, pero en realidad son 1000 horas de clase. Eso es lo que necesita un niño mínimo en un año para poder desarrollar sus contenidos en esa edad que tiene. Entonces acá es cómo concuerda la edad del niño
las horas de clase que mínimo son unas 1000, pues hay países europeos que tienen a veces solo 750, 800 horas, pero el trabajo extraescolar es mayor. Pero hay otros países que tienen 1100, 1200, Honduras tiene un buen promedio 200 días de clases por 5 horas, dan 1000 horas. Bueno, ¿cómo hacemos esta medida? Bueno, hay una muestra que se monitorea a través de llamadas telefónicas, formatos de lápiz y papel, que esto quiere decir formatos. Mediante una muestra que está en los 18 departamentos, estamos en 192 municipios y casi en 1300 centros educativos, a veces 1320, ese es como el número más bajo, pero ese es el rango. ¿Por qué es tan importante 200 días de clase? Porque es allí donde se da el derecho a la educación. 100 días de clases no es suficiente, necesitamos 200 días de clases para que se garantice el derecho a la educación, principalmente de las escuelas públicas. ¿Por qué 200 días de clase? 200 días de clase porque, lo vamos a ver en esta imagen, porque en 200 días de clase hay 200 veces para comer. Eso es muy importante, porque el día que está cerrado hay un grupo de niños que no come. 200 días de clase, primero garantiza una vez más para comer, una vez más para aprender. Y al final del año tenemos 1000 horas de protección social. ¿Por qué? Porque cuando los centros educativos están abiertos, la violencia intrafamiliar baja. ¿Esto qué quiere decir? Que el centro educativo es el lugar donde mejor se protegen a los niños en este país. Cuando el centro educativo está cerrado, la violencia familiar aumenta. Entonces, ¿por qué es tan importante en el rendimiento académico? Aquí hay varios estudios, voy a mencionar solo tres de ellos. En Honduras se hace factores asociados desde a días y se encuentra que cuando baja el número de días clases, baja el rendimiento en matemática. Cuando sube los días de clases, sube el rendimiento en matemática. ¿Esto qué quiere decir? Que el rendimiento académico es sensible a la variable de tiempo. No así español. Podríamos decir que matemáticas se enseña principalmente en la escuela y el lenguaje lo aprendemos en la calle, en el fútbol, en la casa, siempre nos estamos comunicando mediante el español, pero no todos estamos hablando en lenguaje matemático en nuestra casa. Por eso creo que la variable es más explicada cuando el centro educativo se abre o se cierra. No es cierto que siempre nos va mal en las pruebas internacionales. Este grupo de alumnos que participó en ERCE, que es el cuarto estudio en 2019, por primera vez este grupo de jóvenes, este grupo de niños de 9 años, de tercer grado, por primera vez se ubicó arriba de la media regional. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros niños son muy buenos en el área de matemática. Los niños hondureños son muy buenos, pero el centro educativo tiene que estar abierto. Lo demuestra este estudio internacional, donde a estos niños de 9 años en tercer grado le fue muy bien y por primera vez en la historia estos niños se ubican arriba de la media regional o arriba del promedio. Y también, dándole vuelta, no viendo siempre lo negativo, un 30% de los jóvenes de 15 años logra el estándar de PISA en lectura y un 15% logra el estándar mundial en matemática. Si los centros educativos permanecieran más tiempo abiertos, este porcentaje en matemática, sin duda alguna, seguiría arriba, porque el matemática es más sensible a si las aulas están abiertas o están cerradas. ¿Y cuál es la historia de esto? Bueno, antes de 2000, 2010, y aquí se justifica por qué ASJ entra para contar los días de clase, porque el promedio estaba entre 100 y 125 días de clase en esta década. Entonces, con esos 125 días de clase no es suficiente para desarrollar a los niños en este país. Por eso ASJ empezó ese movimiento de medir los días de clase. Se da una etapa donde se logran más de 200 días de clase o los 200 días de clase y el rendimiento en matemática mejora. Estos niños de 9 años a nivel internacional por primera vez les va bien y un porcentaje de niños hondureños, de jóvenes de 15 años, logra el estándar internacional en matemática y en lectura. ¿Qué quiere decir? Que nuestros niños y nuestros jóvenes son muy buenos estudiantes, tienen buen potencial, pero cuando las aulas se cierran, su rendimiento académico se va abajo.
En el año 2022, lastimosamente, se logran 97 días de clases presenciales, pero venimos de una pandemia. Ese es el contexto que salva ese 97, pero en 2023 no hay excusa. Deberíamos de tener un mejor promedio de días de clase, pero esa historia la va a contar don Carlos Hernández. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Denis Cáceres, el director del sector educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Y antes de conocer el resto de la historia de parte del director ejecutivo de ASJ, queremos compartir con ustedes qué es lo que esto representa, este rezago educativo y justamente este tema del cual nos ha venido platicando Denis Cáceres. Queremos compartir con ustedes, tanto como los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana en las oficinas de ASJ, así como nuestros invitados especiales y quienes siguen esta transmisión a través de las redes sociales, queremos compartir con ustedes el caso de Luis. Luis es un niño que vive en el sector de la colonia Nueva Suyapa de esta ciudad capital. En la colonia Nueva Suyapa, en la capital de Honduras, encontramos al pequeño Luis. Este año, Luis ingresó a cuarto grado. Está en una escuela pública de su colonia. Luis es un niño curioso y lleno de energía, siempre dispuesto a aprender y descubrir cosas nuevas. A sus 14 años, Luis tiene serias dificultades para leer y escribir y hacer operaciones matemáticas sencillas. A pesar de su deseo de aprender, lamentablemente en los últimos 3 años, Luis no ha podido asistir regularmente a clases debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 y al abandono educativo por parte de las autoridades. Otros niños como Luis se encuentran en situaciones aún más difíciles, realidad que los obliga a abandonar sus estudios debido a la falta de recursos económicos. Muchos de ellos son enviados a trabajar para ayudar a sus familias y la educación pasa a un segundo plano en sus vidas. Incluso aquellos que tenían acceso a la educación en línea se han enfrentado a otro obstáculo, la falta de dinero para pagar el Internet. Estos niños se han visto privados de la oportunidad de aprender, lo que agrava aún más la brecha educativa en el país. La situación de los niños que tienen dificultades como Luis, producto del rezago educativo, también impacta profundamente en la labor de los buenos maestros. A diario, muchos docentes se enfrentan a la desalentadora tarea de enseñar a niños con recursos limitados y un sistema educativo en decadencia. Ahorita tengo un niño que tiene 10 años, está en cuarto, pero ingresó ahorita a cuarto, como un traslado, estuvo en otras comunidades, pero no sé por qué el niño él sabe lo más en cuarto. Él tiene 10 años, pero tiene la capacidad de estar en primero, en la lectura. Es que está como Esta situación se agudiza aún más en el interior de Honduras. En el municipio de San Marcos de Colón, la profesora Dilma Escoto, subdirectora del Centro Educativo Lempira, lo ve a diario. Los muchachos dejan de asistir al colegio por ir a trabajar con la venia de sus padres, porque el padre es el que presta la tarjeta de identidad para que puedan emplear al niño. Los niños trabajan y ellos cobran. En nuestro país, las escuelas están deterioradas, los libros son escasos y los maestros intentan hacer su trabajo en condiciones inadecuadas. El sistema educativo ha sido descuidado durante años y los niños como Luis sufren las consecuencias.
Historias como la de Luis se ven a diario en diferentes lados del territorio nacional. Por eso la importancia de asegurar una educación de calidad y el cumplimiento de los 200 días clases. Para ello, desde la SJ lanzamos esta mañana la plataforma Aulas Abiertas, plataforma que permitirá justamente monitorear de forma semanal el cumplimiento de los 200 días clases en el sistema educativo público en Honduras. Llamamos a continuación al director ejecutivo de ASJ, don Carlos Hernández, quien nos hace la presentación de la plataforma. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias. Quiero valorar de manera significativa la presencia de los medios. Qué bueno que le damos importancia y valor a un tema tan relevante como el que hoy estamos hablando. Pero también quiero destacar la presencia de estos jovencitos que están aquí en primera línea, estudiantes con sus padres, que es nuestra gente que cada día, con grandes esfuerzos, los padres de Honduras luchan para que sus hijos puedan tener una educación. Creo que es responsabilidad nuestra como hondureños, porque al final todos podemos contribuir para demandar al Estado de Honduras, al gobierno de la República, encontrar los mecanismos necesarios para lograr que nuestros niños, nuestras niñas puedan tener una educación de calidad. De eso se trata. De eso deberíamos estar hablando en Honduras. Deberíamos de estar juntos buscando las herramientas, los mecanismos para ver cómo logramos recuperar los días perdidos. Miren, cada día que se pierde en el sistema educativo, si lo traducimos en temas económicos, esos son 200 millones de lempiras diarios. Y es importante que lo tengamos. Lo que nos cuesta a nosotros, digamos, de la riqueza nacional, son 200 millones de lempiras. Ahora bien, la pregunta es, cuando se cierran las escuelas de manera prolongada, el costo que eso tiene es enorme. Y eso se traduce obviamente en que nuestros niños, nuestras niñas no siempre podrán ser competitivos. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y lanzamos la plataforma, y eso para la comunidad internacional, pero también para los medios de comunicación. ¿Qué es lo que queremos? Semanalmente vamos a estar presentando datos que son datos objetivos, que son datos sacados de una muestra científica que nos permita saber exactamente cuántos son los días clases que tenemos en Honduras. Y eso es, y ahí lo pueden estar viendo. Al 26 de mayo, el sistema educativo público, el sistema educativo hondureño, tenía que haber dado 77 días de clase. Eso conforme a lo que establece la Ley Fundamental de Educación, pero también conforme a las directrices que emitió el propio ministro de Educación, aunque alguien de una otra autoridad dijo que los 200 días no cuentan, pero después emanaron una resolución donde establece eso. 200 días de clase. Este es un trabajo que se está haciendo y es un monitoreo en 196, una muestra en 196 municipios del país, 1.353 centros educativos encuestados y más de 23.000 encuestas que se han realizado y que estamos realizando. Y quiero decir, y esto está creciendo porque cada vez hay más instancias que se están sumando a este proceso de monitoreo. Al día de hoy, entonces, lamentablemente, y esto no es agradable tener que decirlo, se han perdido 25 días de clase. Si eso lo traducimos en base a lo que ya establecía el presupuesto que está establecido para pago, y ustedes ven 200 millones de lempiras, podríamos decir casi 5.000 millones de lempiras que se han perdido, que es lo que equivale a estos 25 días de clase. Así es que, insisto, ¿qué es la intención nuestra? Estamos haciendo algunas alianzas y por eso nos alegra que estén los medios de comunicación para que cada viernes vamos a estar actualizando estos datos, y la intención nuestra es, ojalá, todos los medios de comunicación, el día lunes podamos estar monitoreando y saber cuántos días de clase van habiendo en el sistema educativo nacional. Esto a fin de
generar conciencia. Por un lado, que es importante tener los centros educativos abiertos. 2, es un tema de derechos y los niños, estos niños que están aquí, merecen estar cada día en su centro educativo y merecen tener una educación con condiciones dignas, con maestros capacitados para que al final puedan ser competitivos. Entonces, esa es la intención, pero también la intención es desafiar a las autoridades para que juntos, ojo esto, porque al final el tema educativo es un tema tan importante en el que todos tenemos que involucrarnos, junto con padres de familia, con la sociedad civil, con los gobiernos locales, y aquí quiero destacar el rol y la participación de los gobiernos locales que hacen un esfuerzo extraordinario para poder mantener centros educativos abiertos. La sociedad civil, por supuesto, que es importante, especialmente en el nivel prebásica. Hay que decirlo, la mayoría de la atención que están teniendo a ese nivel es a través no del Estado como tal, sino más bien estas iniciativas privadas, de fundaciones, de organizaciones. Y con esto lo que quiero decir y destacar que todos podemos asumir un rol importante para lograr mejorar la educación en Honduras. Entonces, esto es Aulas Abiertas, es una plataforma, insisto, que tiene datos que son datos objetivos, es una muestra nacional que nos permitirá semanalmente ir describiendo y ustedes tendrán acceso para saber cuántos días de clase se están dando en el sistema público nacional. Ahí está y lo vamos a tener en nuestra página asjhonduras.com/aulas abiertas para poder hacer incidencia. Yo quiero animarles a los medios de comunicación, cuando tengan la oportunidad de entrevistar a las autoridades, a hacer las preguntas correctas. ¿Cuáles son los mecanismos para recuperar días de clase? ¿Cómo vamos a recuperar los más de 30 días de nuestros hermanos en el departamento insular de Islas de la Bahía y de Gracias a Dios? De por sí, 2 departamentos con serias dificultades y lamentablemente estuvieron cerrados. Nos alegramos que se resolvió esa situación, pero nunca más deberíamos de permitir que las aulas en Honduras se vuelvan a cerrar por una situación de esta naturaleza. Así es que gracias a todos, les animo, a la comunidad internacional, a los que nos están viendo a través de las redes, a las autoridades, estar pendiente, porque como no tenemos esos datos de manera oficial, que deberíamos de tenerlos, la SJ tendrá este contador semanalmente. Gracias. Muchas gracias a don Carlos Hernández, el director ejecutivo de ASJ, y es importante mantener esta plataforma visible y es importante también que los medios sepan que se convierte en una herramienta para que a través de los medios de comunicación en nuestro país puedan tener acceso a esta plataforma gratuita, pero que también los padres de familia hagan uso de aulas abiertas y de esta forma monitorear el cumplimiento de los 200 días clase. Vamos ahora a reflexionar sobre las posibilidades que tiene la niñez y la juventud en nuestro país para recuperar el tiempo perdido. Que sea la doctora Rutilia Calderón quien nos exponga sobre estas, justamente las oportunidades que tenemos de recuperación de este tiempo perdido y cómo aseguramos la mayor cantidad de días clases en lo que resta del 2023. Buen día a todos y a todas. Y siempre tratamos de recordar o de colocar cuando nos toca intervenir en eventos como este, la razón de ser de cualquier sistema educativo, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de la educación? Y es que nuestros estudiantes aprendan a ser mejores personas, aprendan a desarrollar todas sus capacidades y sus potencialidades, aprendan a ser buenos ciudadanos y ciudadanas. Esa es la finalidad. Y
esto tiene que ver con los diferentes factores que contribuyen a lograr una educación de calidad. Y uno de esos factores que desde la década de los 50 se identificó claramente que contribuye a una educación de calidad es lo que se llama la jornada escolar anual, ¿verdad? Que se traduce en el número de días efectivos de clase. Y en ese sentido, qué bueno tener hoy aquí a Maylin, a Madeline y a Orlando, ¿verdad? Estudiantes, ahí está nuestra razón de ser, ¿sí? En nuestros estudiantes, precisamente. Y no es mantener X número de días abiertas las aulas solo por cumplir lo que establece la Ley Fundamental de Educación o por cumplir un estándar internacional. Es porque hay evidencia acumulada a lo largo de 70 años de que en el caso nuestro, que la educación sigue siendo fundamentalmente presencial, dadas todas las carencias que hay para una educación híbrida o mixta o totalmente virtual. Y así podemos tomar cifras. Finlandia, su jornada escolar anual es de 190 días. Alemania entre 188 y 208 porque son comunidades autónomas. Chile 190 días al año y Venezuela 192 días. Esos son datos 2022, ¿verdad? No logré todavía actualizar a 2023. Es decir, que este tema no es arbitrario, no es un tema para abrir una polémica que en nada contribuya. Creo que si está recogido en una ley fundamental de educación, es, repito, porque hay evidencia científica de que la jornada escolar anual es uno de los factores. Y ese es otro punto importante en esta reflexión, que la cantidad de tiempo escolar es una condición necesaria, pero no suficiente para mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y eso, hoy incluso se ha acuñado un término que está siendo de bastante uso, que es el de pobreza de aprendizaje, ¿verdad? Podemos cumplir los 200 días, podemos cumplir con lo que establece el Currículum Nacional Básico, pero cuando vamos a evaluar qué aprendieron nuestros estudiantes, los resultados nos dicen que están aprendiendo mucho menos de lo que deberían haber aprendido. Entonces, esta herramienta que hoy presenta ASJ como ciudadana, la felicito, la acojo y la expectativa de parte mía y de un grupo ciudadano del cual participamos todas las personas voluntariamente, sea Esperanza Honduras, es que sea como el toque de campana, ¿verdad? Que el estar viendo los viernes cuántos días de clase efectivo tengamos, no solo sea el titular, se han perdido 25 días, sino también lo que está asociado, como ya mencionaba el doctor Denis y don Carlos Hernández, cuáles son los beneficios que se asocian con cumplir una jornada anual en los centros educativos. Entonces, dentro de lo que ya se ha mencionado y que yo quiero reiterar, aprendizajes progresivos, es decir, el estudiante aprende cada día más y mejor. Una mejor convivencia, lo vivimos, no sé cómo vivieron nuestros 3 estudiantes el regreso a clases. Cuando volvieron a las aulas, ¿cómo se sintieron? Felices, ¿verdad? De regresar, de encontrarse con las amigas, los amigos, incluso hasta con no, estoy hablando medio, ¿verdad? A lo mejor lo había dejado la novia, entonces por eso no se alegró mucho. ¿Qué pasó en el encuentro con sus profesores cuando volvieron a clase?
¿Cómo miraron a sus profesores cuando volvieron? ¿Estaban alegres? ¿Cómo los vieron? ¿Descansados, alegres, dispuestos a que ustedes aprendieran? Entonces, ese sentido de convivencia, lo que los pedagogos llaman las comunidades de aprendizaje, donde ese encuentro entre profesores y estudiantes se da, y más allá de los contenidos técnicos o académicos, la convivencia, la cercanía, el tener un profesor o una profesora que me acompaña, que está preocupado por qué no vine, si estoy aprendiendo o no, todo eso va generando también hábitos y costumbres, ¿verdad?, que luego se expresan en un mejor ejercicio de ciudadanía, la tolerancia, el respeto, etcétera, etcétera. Y también, ya se mencionaba, ir haciendo de los centros educativos lugares seguros. Entonces, esos son beneficios ya documentados en cientos de estudios que tienen que ver con esa presencia física, esa convivencia de profesores, estudiantes, autoridades del centro educativo. Entonces, decir tantos días de clase no es solo un tema de calendario, de cumplimiento o incumplimiento, es que se está negando, como ya se decía, esta serie de beneficios que ya están claramente documentados. La otra reflexión es que el tener las aulas abiertas, el hecho de tener presencia de profesores y estudiantes, también ayuda a algo que el país urge en este momento, y es reconstruir tejido social. Si la escuela está cerrada, no llegan las madres. Si la escuela está cerrada, ¿verdad?, el trabajo doméstico se sobrecarga, porque además de ser buenas mamás, tuvieron que ser buenas profesoras, la mayoría, en el tiempo de pandemia, ¿verdad? Pero ese hecho de tener la escuela abierta durante más días hace que la comunidad se vaya interesando en su centro educativo y que el centro educativo vaya contribuyendo con el desarrollo de la comunidad. Entonces, cumplir 200 días, yo le agregaría a la presentación del doctor Denis, también ayuda a crear ese necesario nexo entre la familia, la comunidad y el centro educativo. Entre menos días, menos posibilidades de que ese nexo se construya. El centro educativo pasa a ser visto como un problema para las familias y no como una solución para el desarrollo de sus hijos y de sus hijas. Y una última reflexión es ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que si se logra, y esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad?, que de aquí en adelante, que ya se logró reabrir Islas de la Bahía, gracias a Dios, que los fenómenos naturales no nos perjudiquen mucho, y se lograra por lo menos 170, 180 días de clase. Hay dos estrategias que han funcionado en otros países y que nosotros experimentamos en muy pequeña escala. Y es un tema que a veces genera reacciones no siempre positivas, que es el de la jornada extendida. O sea, los países que tienen los mejores sistemas educativos del mundo, sus jornadas son de 7 a 8 horas. Nosotros tenemos evidencia de que aún el año pasado la jornada era de 1 o 2 horas diarias en muchos centros educativos. Entonces, la jornada extendida no para que el profesor o la profesora repita la clase de la mañana, sino como ese tiempo para el desarrollo de todas esas habilidades esenciales, el tiempo para el arte, para el deporte, para la música, que hoy también en el mundo entero se sabe que no son marginales, sino que son centrales a los aprendizajes y al desarrollo de nuestros estudiantes. Y lo otro es lo que se llama el tiempo efectivo de clase. No es suficiente que el centro educativo esté abierto.
sino que qué se hace en ese tiempo en que el centro educativo está abierto. Y ahí es fundamental entonces avanzar en cambiar las prioridades. Cuando tuvimos oportunidad de estar en la Secretaría de Educación y visitamos centros educativos de sorpresa, no avisábamos para que no nos consumiera el protocolo, lo que evidenciamos es que la mayoría de profesores dedicaba su tiempo a tareas administrativas. Recuerdo que tenía que llenar en promedio 23 formularios, un profesor que está atendiendo a nuestros estudiantes. Entonces puede estar abierto el centro educativo, pueden estar los profesores y los estudiantes, pero ¿en qué se ocupa el tiempo efectivo? No puede seguirse ocupando la mayoría en cuestiones administrativas, sino en la atención a los estudiantes para que estos realmente aprendan. Entonces son dos estrategias ya validadas, ¿verdad? Cualificar el tiempo en que el centro educativo está abierto, en que profesores y estudiantes están en el aula priorizando los aprendizajes sobre lo administrativo y no tener temor de analizar la posibilidad de abrir una jornada extendida en centros educativos que tengan condiciones. Recuerdo que en el 2017, con el apoyo de los 18 directores y directoras departamentales, se evaluó con criterios académicos, de infraestructura, etcétera, y se identificaron que de los 23.100 centros educativos públicos en aquel momento, 5.000 tenían condiciones para jornada extendida. Entonces, esto también genera mayor equidad, además de mayor calidad educativa. Y les reitero, nunca perdamos de vista que más allá de este calendario, de esta herramienta excelente que ASJ presenta hoy, de aulas abiertas, lo que más nos debe interesar es que jóvenes como Meilin, Orlando y Madeleine realmente aprendan a ser mejores personas, mejores ciudadanas y ciudadanos y mejores personas insertas con dignidad y justicia en el mundo del trabajo. Muchas gracias. Agradecemos las valoraciones de la doctora Rutilia Calderón del programa SEA Esperanza al compartirnos las posibilidades que tiene la niñez y la juventud de nuestro país para recuperar el tiempo perdido. Les queremos recordar que la plataforma Aulas Abiertas está disponible a través del sitio web de ASJ. Antes de finalizar, queremos agradecer el comentario por parte del padre Víctor Manuel Cortés Calderón de la Escuela Mercedes Calderón, quien nos reporta esta transmisión y nos comparte que desde la Escuela Mercedes Calderón el pasado 3 de mayo lograron cumplir 100 días clases, impartiendo clases de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, con un equipo también de maestros voluntarios, y que tienen planificado que para el próximo 22 de agosto llegar a los 200 días clases y el 21 de diciembre 300 días clases. Una muestra clara de que querer es poder. Un aplauso para el padre Víctor Manuel Cortés y que siga adelante. Un ejemplo digno, sin lugar a dudas, de imitar. De esta forma nosotros finalizamos este evento. Les agradecemos a todos por su fiel atención y les deseamos que tengan un feliz y bendecido día. Hasta pronto. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.